A continuación, daremos inicio al panel Escenario Económico 2025, Desafíos de corto y mediano plazo. Les pedimos que nos acompañe en el escenario a Benito Solís, presidente de Propuesta Económica de Coparmex Nacional, quien conducirá el panel. Demos un fuerte aplauso para recibir a Gerardo Esquivel, profesor, investigador del Colegio de México y exgobernador del Banco de México. También a Ángel García Lascurain, vicepresidente nacional de Emprendimiento e Innovación. Mientras ellos se preparan, me permito leer una breve semblanza. Gerardo Esquivel es economista destacado, licenciado por la UNAM, maestro por el Colegio de México y doctor por la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de México y en la UNAM con nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Fue subgobernador del Banco de México y ha trabajado como investigador en instituciones como el FMI y el Banco Mundial, además de haber sido profesor en la Universidad de Chicago. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Periodismo. Ángel García Lascurain cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en los sectores de finanzas, gobierno y telecomunicaciones. Ha trabajado como director de acuerdos del Gabinete Económico en la Oficina de Presidencia de México. Desde hace 18 años es socio director de Advanced Management Consulting Group y Tantum México, donde se especializa en consultoría ejecutiva en planeación estratégica, ejecución y gobierno corporativo. Actualmente es vicepresidente nacional de Emprendimiento e Innovación en Coparmex. También les recordamos que para hacer llegar sus preguntas o comentarios a nuestros invitados, deberán hacer uso de la aplicación Slido. Cedo el uso de la voz a Benito Solís. Muy buenos días a todos ustedes. Un verdadero gusto de estar aquí en nuestro encuentro de Coparmex, que reúne, calculo, más de 600, 700 gentes de todo el país. Y tenemos ahora dos invitados de lujo que nos van a hacer comentarios sobre la situación económica. Gerardo Esquivel, un economista reconocido que escribe en varios periódicos, tiene una maestría del Colegio de México y luego tiene un doctorado en Harvard, que recuerdo hace años que queríamos entrar varios a estudiar a Harvard y había un freno, una puerta que nos impedía a los mexicanos estudiar allá. Entonces, felicidades por estar con nosotros y pido un aplauso para Gerardo. Tenemos por parte del equipo de Coparmex a Ángel, que nos estás acompañando. Te lo agradecemos tú, una gran experiencia en asesoría de empresas, es otro economista brillante y que ha sido presidente del IMEF, que ha estado ahora con nosotros, también con estudios conocidos, es colega a veces en el periódico, ¿verdad?, que nos vemos ahí en el Financiero. Y va a darnos una explicación, una presentación de la economía mexicana desde el punto de vista de Coparmex, desde el punto de vista de las empresas y las preocupaciones que tenemos. Pues pido un aplauso también para Ángel, por favor. Gracias. Pues para aprovechar un poquito el tiempo y aprovechar a los expositores, le pediría a Gerardo si nos puede hacer una presentación, unos 10, 15 minutos, de cómo ve la situación económica, qué problemas tenemos adelante y posteriormente tendremos al otro expositor y dejaremos la sesión de preguntas y respuestas al final, si les parece bien. Pues muchas gracias. Adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes, casi ya. Muchas gracias por la invitación a Coparmex. Es un honor para mí acompañarlos en este encuentro nacional. Muchas gracias por la invitación. Es un honor acompañarlos en este encuentro nacional 2024.
Tengo una presentación que ya está en la pantalla. Es una presentación corta donde voy a mencionar algunos puntos que considero relevantes tener presentes en la discusión de cuál es la situación económica nacional y cuáles son las perspectivas hacia adelante. Es una presentación que voy a tratar de apegarme al tiempo establecido. Entonces empiezo directamente con el tema de la actividad económica, porque pienso que un reto importante que va a enfrentar el país y la próxima administración, sin duda, es el hecho de que la actividad económica, a diferencia de lo que suele o solía pasar en otros cambios de administración, donde el último año de gobierno la economía solía crecer relativamente más que otros años y luego venía un proceso de desaceleración. A diferencia de lo que pasaba antes, ahora lo que estamos viendo es que la desaceleración comenzó desde el último año de gobierno. Y para ello lo ilustro en esta gráfica inicial que muestra el crecimiento de la actividad económica nacional trimestral en su comparación anual. Es decir, son datos trimestrales, pero comparados con el mismo trimestre del año previo. Y la gráfica ilustra con toda claridad, primero pueden ver los trimestres atípicos de la pandemia con una caída muy fuerte y una recuperación muy fuerte. Pero lo más importante, creo yo, es lo que se ve hacia el final de esa gráfica, que lo ilustro con esa flecha, que muestra la tendencia descendente del crecimiento que hemos venido teniendo trimestre a trimestre durante los últimos casi 2 años. Ahora el último trimestre se puede ver que hubo una ligera excepción, pero en realidad el crecimiento que traemos es un crecimiento relativamente lento. Este año, para no ir muy lejos, 2024, la expectativa de crecimiento que tenía el gobierno, la expectativa de crecimiento que planteó también el Banco de México, era de 3%. Y sin embargo, sabemos hoy que el crecimiento va a terminar siendo más bien cercano a 1.5%, o sea, la mitad del crecimiento. Y ahí se ve en la gráfica cómo hemos venido desacelerando, se ha venido desacelerando la economía, y eso tiene que ver con una serie de factores que voy a mencionar en un momento. Creo yo que lo que ilustra más claramente lo que está pasando con la economía es un indicador de coyuntura muy claro, es la evolución del crecimiento del empleo formal. Me parece que ese es el dato mensual que nos da mucha más información inmediata de cuál es el estado actual de la economía. Y esa gráfica que tengo ahí muestra el crecimiento del empleo formal mes a mes durante los últimos 25 años. Pueden ver, por ejemplo, con toda claridad las recesiones que hemos tenido en el país, que son esos periodos donde el crecimiento del empleo formal se va a cero o negativo. Ahí se puede ver la recesión, por ejemplo, del inicio de la administración del presidente Fox, 2001-2002, que coincidió con una crisis financiera en Estados Unidos también y una recesión en Estados Unidos. Se puede ver la recesión de 2008-2009 con el presidente Calderón asociada a la crisis financiera global. Se puede ver la crisis de empleo de 2020 asociada a la pandemia. Y lo que es interesante es ver dónde estamos ahorita. Pueden ver ahí, en esa flecha que acabo de poner, la tendencia descendente, desaceleración de la creación de empleo formal en México. Y pueden ver que ya el último dato, el dato de octubre de este mismo año, por eso digo que es muy útil porque es casi inmediato, acaba de terminar octubre y ya sabemos hoy día cuántos empleos formales se generaron, y hoy en día el crecimiento del empleo formal está en esos niveles que se ven en la gráfica de 1.4% por año. O sea, hoy tenemos 1.4% de empleos formales más que en octubre del 2023. Y eso puede parecer bueno, pero no es tan bueno cuando vemos de dónde venimos. Venimos de crecimientos del empleo formal mucho más elevados, y no es tan bueno cuando lo vemos comparado con otros periodos en donde teníamos ese nivel de crecimiento. Son esas líneas, esas flechas que acabo de poner para ilustrar en qué otros periodos de los últimos 25 años hemos tenido un crecimiento formal tan bajo como el que tenemos ahorita. Y pueden ver que todos ellos, esas 3 flechas que puse ahí, coinciden con periodos que ya mencioné que fueron de recesión. No quiere decir eso que vamos a entrar a una recesión. Eso es muy importante también, no generar una expectativa negativa, excesiva.
pero sí quiere decir que estamos en esa dinámica de desaceleración de creación del empleo formal en el país. Y para que vean cómo están relacionadas la creación de empleo y la actividad económica, esta otra gráfica muestra justo cómo se mueven en forma simultánea el empleo formal y la actividad económica. Digo, no hace falta hacer un análisis estadístico muy profundo para ver que se mueven prácticamente en la misma dirección y con el mismo dinamismo. Entonces, ahí en esa gráfica se puede ver una línea es en la actividad económica, el equivalente al PIB mensual, y la otra línea es la creación de empleo formal. Entonces pueden ver cómo se van moviendo y cómo en las barras grises que están marcadas en las gráficas son los periodos que identifica como recesión el Comité de Ciclos Económicos que ahora existe en el país, que está asociado al IMEF de alguna manera, y que son los periodos que ahora reconocemos como recesión. Ahí se puede ver cómo estamos en una dinámica, digamos, de bajo crecimiento. Y la gran pregunta es, ¿por qué estamos en esa dinámica de bajo crecimiento? Y esta siguiente gráfica creo que ilustra muy claro el problema. Esta gráfica es la misma gráfica de generación de empleo formal. La línea negra es ese empleo formal que se está generando. No se ve tan dramático aquí porque ya son los últimos años nada más. Entonces se ve una caída mucho más paulatina, pero es exactamente los mismos datos. Y lo que muestro es el crecimiento del empleo formal en dos regiones específicas del país. En la frontera norte, que es la línea azul, y en el sur-sureste del país, que es la línea roja. Aquí están reunidos gente de las distintas representaciones del país de Coparmex y podrán decirme si han percibido lo que está pasando en la generación de empleo formal en esas dos regiones. Noten que esas dos regiones, la línea roja y la línea azul, que es decir, el sur-sureste del país y la frontera norte, van creciendo en los últimos meses a niveles muy bajos, prácticamente cero. Ahí se ve, ese es el dato hasta octubre, de nuevo. Noten que ahí se ve cómo el crecimiento del empleo formal en la frontera norte hoy es prácticamente cero, en el sur-sureste del país es negativo, comparado con hace un año. Esas dos regiones son las que están arrastrando a la economía hacia esa desaceleración y las flechas que puse ahí son para ilustrar en qué momento se cruzan, es decir, en qué momento esas zonas del país dejan de convertirse en un factor de empuje para ser en una especie, digamos, de peso negativo o contribución negativa, porque empieza a estar por debajo del crecimiento nacional. Noten que ese cambio ocurre en dos momentos específicos en el tiempo. En el caso de la frontera norte, pueden ver que es la flecha amarilla, pueden ver que ese cruce ocurre a mediados de 2022. Y a mediados de 2022 pasaron dos cosas muy importantes para la economía fronteriza. Uno, la manufactura en Estados Unidos empezó a estancarse y dejó de arrastrar a la economía mexicana. Ese es un factor. El otro factor, si ustedes lo recuerdan, es cuando empezó la apreciación del peso muy rápida, muy significativa, que llevó al peso de estar cerca de 20.50 en aquel momento a prácticamente 16.50 que llegó a estar en algún momento de este año. Entonces, la apreciación del peso y el estancamiento de la manufactura en Estados Unidos produjeron esa desaceleración que se ve en la línea azul, de cómo la frontera norte empezó a desacelerarse y ahora está prácticamente estancada. Los 5 estados fronterizos del país están creciendo prácticamente a una tasa cero o incluso ligeramente negativa. La otra zona importante es la zona del sur-sureste, que es la línea roja, que pueden ver el enorme dinamismo que le introdujo a la generación de empleo en el país, que es muy por encima del crecimiento nacional, que estuvo asociada a la creación de las obras prioritarias de la administración del presidente López Obrador. Como todos sabemos, ahí se concentró las obras prioritarias con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas y con el corredor interoceánico. Entonces, pueden ver cómo contribuyó al desarrollo de la zona sur-sureste del país, pero pueden ver en la línea verde en qué momento eso empieza a contribuir ya negativamente a la generación de empleo formal en el país, porque se terminaron las obras prioritarias
o la parte más importante de las obras prioritarias y empiezan a descontratar o a despedir a los trabajadores. Y entonces hoy en día estamos en la zona sur-sureste del país con una creación de empleo formal incluso negativa con respecto a hace un año. Para no ir demasiado lejos, hay estados del país que tienen, en Tabasco, por ejemplo, menos 12% de empleos formales hoy de los que se tenían hace un año. Entonces, esa es la situación con el empleo formal en el país. Ese es el primer reto, el tema de la actividad económica, el tema de la desaceleración, y el segundo reto es el tema fiscal. El tema fiscal, como ya se sabe, va a haber una consolidación fiscal, se ha anunciado, se requiere porque tenemos un déficit relativamente grande, cerca de 6% del PIB. Ese es el tamaño del déficit que se está proponiendo, es una reducción de prácticamente 3 puntos porcentuales. Es más o menos, para ponerlo en pesos y centavos, un ajuste necesario de casi 1 billón de pesos en el gasto público. Y creo que eso es un problema y un reto para la siguiente administración, sobre todo porque tenemos este comportamiento histórico de los ingresos y gastos del gobierno. Pueden ver en esa gráfica que son ingresos y gastos de todo el gobierno, presupuestarios como porcentaje del PIB. Pueden ver la línea azul, son los ingresos, pueden ver que están relativamente estables, y la línea roja es el gasto público. Lo que está en el área que está abajo es la brecha entre ingresos y gastos, que es el déficit. Pueden ver que ese déficit empezó a generarse en 2008-2009, cuando vino la crisis financiera global y la administración del presidente Calderón decidió implementar una política contracíclica. Pero ese déficit llegó para quedarse, como se ve ahí, y ha estado presente desde entonces. Se empezó a cerrar al final de la administración del presidente Peña Nieto, pero en los últimos años ese déficit ha venido creciendo cada vez más. Y entonces lo que tenemos ahora es un déficit de casi 6% del PIB que necesita ajustarse, y que la mayor parte de eso tendría que ocurrir por la vía del gasto, porque los ingresos, como se pueden ver ahí, están relativamente estables. Más aún, déjenme les muestro esta segunda gráfica que muestra los ingresos presupuestarios en sus dos grandes componentes, el componente de ingresos tributarios y el no tributarios. Y eso es importante entender para ver el reto que tiene enfrente el gobierno, que es, tiene ingresos fijos o relativamente estables que provienen de dos fuentes diferentes: los tributarios, que son los ingresos del IVA, IEPS, ISR, etcétera, que es la línea azul de abajo. Vean que eso ha venido creciendo en el tiempo. Y los ingresos no tributarios, que es la línea roja, que vean cómo ha venido cayendo. Entonces, ha venido apenas compensando el aumento en los ingresos tributarios, la pérdida de ingresos no tributarios. ¿Por qué existe eso? Porque hemos estado perdiendo ingresos asociados a, por ejemplo, al petróleo. El petróleo, que era una fuente importante de ingresos para el Estado mexicano, hoy en día está contribuyendo muy poco, porque estamos extrayendo petróleo a un ritmo muy sorprendente para muchos, de Pemex al menos, 1.5 millones de barriles diarios, que es lo que extraíamos en 1978, es decir, al inicio del boom petrolero. De ese tamaño es la pérdida de producción que hemos tenido. Recordemos que Pemex llegó a producir más de 3 millones de barriles por día. Estamos hoy a la mitad de eso. Y entonces eso está generando una presión en las finanzas públicas. Y el reto, para resumir, son dos, en mi opinión, en el corto plazo, con implicaciones de mediano plazo, las dos. Es la desaceleración económica y el reto fiscal. La desaceleración económica tiene una componente de mediano y largo plazo, que es que hemos tenido un bajo crecimiento durante prácticamente 4 décadas, y el reto fiscal es que tenemos enfrente la consolidación fiscal con un problema de finanzas públicas estructural que hay que resolver tarde o temprano. Entonces, esos son los grandes retos, me parece, que como país tenemos que enfrentar en los próximos meses, años, que son bajo crecimiento y el fortalecimiento de las finanzas públicas para poder garantizar que se puedan hacer las cosas que se quieren hacer. Si lo que se quiere hacer es programas sociales, pues poder financiar los programas sociales. Si lo que se quiere hacer, que en mi opinión debería ser prioritario, inversión en infraestructura pública, también necesitamos más recursos. Entonces, esos son, en mi opinión, y así lo dejo, los dos grandes retos que tenemos en el país. Cierro nada más con el hecho de que tenemos un ambiente que se ha venido deteriorando, un entorno de inversión, que se puede ver ahí claramente cómo el entorno de inversión hoy en día está con cierto pesimismo,
es la opinión de los analistas del sector privado, pero es un pesimismo que ocurrió relativamente hace poco y que tiene que ver pues con un cambio en las condiciones políticas también, que ya se ha discutido aquí en otras mesas, pero que está asociado a lo que se anticipa que pueda ocurrir y o que ya está ocurriendo. Y en ese sentido, el reto, me parece, para la administración siguiente es revertir este escenario negativo y enfrentar el tema del crecimiento y fiscal, que es un tema muy importante. Y con eso termino. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Excelente, Gerardo, presentación. Pues más va a haber espacio para muchas preguntas bajo este escenario de preocupación que nos estás dando, que es cierto. Como Coparmex nos gustaría que en las preguntas nos pudieras contestar qué estrategias recomiendas que deberíamos de tener. Ya diste señales ahí sobre la inversión, pero sí sería un tema, ¿qué soluciones proponemos? Pues ahora tenemos el gusto de estar con Ángel García Lascurain, que va a hacernos una presentación más desde el punto de vista de los empresarios, que es lo que estamos viendo que estaba preocupando. Muchas gracias, Ángel. Un aplauso para Ángel, que está aquí con nosotros. Gracias, gracias Benito, gracias Gerardo y muy buenos días tengan todos ustedes. Tengo una presentación, si la pueden proyectar por favor. Voy a hablar sobre el entorno económico de México, pero quisiera hacerlo dentro del marco del modelo de desarrollo inclusivo. El modelo de desarrollo inclusivo que proponemos como Confederación a México busca dos grandes resultados. Es un modelo transformador que busca elevar de manera importante el crecimiento económico, la tasa de crecimiento económico de nuestro país y al mismo tiempo tener un impacto social, que exista un desarrollo social en paralelo. Para poder analizar la coyuntura económica, pero con esta visión más estructural de largo plazo, quisiera compartir brevemente con ustedes algunos datos. Las gráficas que ven ahora en la pantalla del lado izquierdo es la tasa de crecimiento de la economía mexicana en un periodo de 25 años, de 1994 a 2019, 25 años. La economía de México creció en promedio 2.3%, que sin duda fue un logro. Veníamos, recordarán, de crisis recurrentes en los años 80 por la deuda del petróleo, distintos motivos. Entonces, sí tuvo nuestra economía un periodo de estabilidad importante, 25 años, aunque la tasa de crecimiento no fue suficiente, sin duda es un mérito. Y este crecimiento se dio con una relativa estabilidad de precios. La inflación durante el mismo periodo fue de poco más del 4%. Ahora, durante estos años, la economía de México tuvo una transformación muy profunda. La gráfica que pueden ver ahora es la participación de las exportaciones dentro del Producto Interno Bruto, dentro del tamaño de la economía, y pueden ver cómo desde inicios de los 90, cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, hay un brinco muy importante en las exportaciones. Son principalmente manufacturas, productos industrializados. La línea que ven abajo es las exportaciones petroleras. En los 80 dependíamos fuertemente del petróleo, esa dependencia terminó. Hoy somos una economía muy integrada con el mundo y somos una potencia industrial intermedia, y este desarrollo y transformación de la economía de México se logró en estos últimos 25 años. Esto es relevante también para ver hacia adelante qué motores tenemos para impulsar un mayor crecimiento. Hoy México, como decía, es una potencia comercial en el mundo, somos una potencia industrial. Pueden ver aquí que somos la novena economía exportadora del planeta. Y lo que es importante, bueno, ya desplazamos a China como el principal proveedor de productos a Estados Unidos. El año pasado México exportó cerca de 600,000 millones de dólares, son 50,000 millones al mes, es muchísimo dinero. México exporta más, solo México, nosotros como país exportamos más que el resto de América Latina en su conjunto. Entonces México es la novena potencia comercial del mundo. Estamos en los niveles que tiene Francia, por ejemplo, cerca de Corea del Sur. Y dentro de la composición de estas exportaciones, la parte industrial, la parte manufacturera es fundamental, decía, pero también dentro de las manufacturas la participación del sector automotriz, cerca de 190,000 millones de dólares el año pasado, más de un tercio del total son productos relacionados con el sector automotriz. A lo largo de esta transformación, México es hoy hay distintas formas de calcularlo, distintos análisis, pero México es la economía número 12 del mundo. Básicamente la economía de México tiene el mismo tamaño que la economía de Rusia, por ejemplo.
Estamos muy cerca de Canadá, ya la economía de México es mayor que la de España, la de Corea del Sur, la de Australia. Entonces es importante notar esta transformación de mediano y de largo plazo y cuál es la realidad económica que tenemos el día de hoy en el país. Sin embargo, si bien logramos 25 años de estabilidad y de crecimiento positivo, la tasa fue baja, 2.4% es bajo para el potencial de México, pero el impacto, y ligándolo con el modelo de desarrollo inclusivo, el impacto en el desarrollo social no ha sido suficiente. Tenemos todavía en el país carencias que son indignantes, carencias en salud, en educación, en vivienda digna, en seguridad social. Del lado derecho de la gráfica pueden ver el índice de desarrollo humano de las distintas regiones del país. Las zonas con un color más oscuro indican un índice de desarrollo humano más alto. Prácticamente tenemos municipios con un índice de desarrollo a nivel de primer mundo, pero el resto del país ha habido una evolución pues muy dispar, ¿no? Hay diferencias regionales todavía muy marcadas. Ahí es donde estamos hoy y entrando ya en términos de tendencias de largo plazo, entrando ya al análisis actual de la economía mexicana. Ya lo comentaba Gerardo, ahora estamos en un momento, yo diría histórico, complejo, ¿no? con el impacto de las reformas constitucionales. El tema de la gestión de finanzas públicas es fundamental porque el gobierno no tiene los recursos para impulsar un mayor crecimiento económico y no los va a tener en los próximos años, a menos que recurra a un endeudamiento elevado. Estamos también en las semanas, meses de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que se verá publicar, creo que es en enero, ¿no? La publicación del plan. Entonces está definiendo la estrategia sexenal de la nueva administración y estamos en un entorno de una economía que se está debilitando, en debilitamiento. Las expectativas de los inversionistas están pendientes de lo que está pasando en temas de Estado de Derecho y las reformas en general. Pero al mismo tiempo que tenemos este contexto interno, estamos viviendo una coyuntura internacional muy particular. México tiene una posición geoestratégica fundamental, tenemos la posibilidad de impulsar un desarrollo muy acelerado por la vinculación comercial que tenemos con el mundo y el alejamiento que se ha dado entre China y Estados Unidos. Hay una recomposición geopolítica en el mundo y México se puede ver muy favorecido, el tema de la relocalización del nearshoring. Y otro tema fundamental internacional es que viene la revisión del TEMEC en 2026 con cambio de administración en México, cambio de administración en Estados Unidos y se va a renegociar el tratado. Ahora, esto ya lo comentó Gerardo antes, pero esta evolución del crecimiento económico del PIB de México a lo largo de los 25 años que fueron de 1994 a 2019, de poco más del 2%, no solo era insuficiente, sino que ahora disminuyó. Aquí pueden ver las tasas de crecimiento real de la economía trimestrales. Tuvimos la caída de la pandemia, tuvimos un repunte, no el rebote de la pandemia, pero vean del lado derecho cómo el crecimiento económico se está desacelerando. Estamos entrando en una zona de debilidad de la economía y las expectativas para el 2025 son que exista un debilitamiento aún mayor. En esta gráfica pueden ver. Este es un análisis, una recopilación que hace Banamex. Ellos le preguntan a los economistas de prácticamente todos los bancos del país cuáles son sus expectativas para distintas variables económicas. Pueden ver arriba del lado izquierdo la expectativa de crecimiento para el 2024 es de 1.5%, ese es el consenso, y para el 2025 del 1%. O sea, en el mejor de los casos, de esa tendencia que teníamos superior al 2, el próximo año vamos a estar creciendo a la mitad o menos de la mitad. La inflación se mantendría relativamente estable y esas son las expectativas hacia el próximo año. Ahora, el crecimiento económico tiene varios componentes, varios motores. Uno de ellos es el consumo de nosotros, las personas, las familias, que se ha visto favorecido en los últimos años. Son varios elementos, el aumento del salario mínimo que Coparmex ha impulsado sí ha incidido, los programas sociales también han tenido un impacto, las remesas, la cantidad de dinero que llega a México de nuestros paisanos en Estados Unidos también ayudan al desarrollo de las comunidades en general. Sin embargo, la inversión comenzó a recuperarse a partir del 2023, después de la pandemia. En los años previos la inversión prácticamente se mantuvo estancada. Aquí está la inversión de las empresas, ha logrado un repunte, pero ahora se enfrenta a esta situación de incertidumbre, ¿no? y de qué va a ocurrir con la garantía jurídica y eso afecta las decisiones de inversión hacia adelante.
Ahí es donde está la inversión. El otro elemento de crecimiento económico, que son las finanzas públicas, también Gerardo lo comentó ahora, se encuentran comprometidas. Tenemos un déficit de casi 6% del Producto Interno Bruto, y con la consolidación fiscal que está presentando la nueva administración, pues no va a haber posibilidades de impulsar el crecimiento de México por la ruta del gasto de gobierno, por la ruta de la inversión pública. Dependemos para aumentar del crecimiento económico básicamente dos factores: la inversión de las empresas y las exportaciones hacia Estados Unidos, que se mantenga el acceso a ese mercado, y el crecimiento de la economía americana. Pueden ver aquí la relevancia, aquel crecimiento que mencioné de las exportaciones. Ya desplazamos a China, somos el principal socio comercial de los americanos, y en esta realidad entramos a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En el caso del nearshoring, aprovechar esta coyuntura internacional que mencionaba, yo creo que puede haber dos olas. La primera es el incremento en la capacidad de producción, las inversiones de las empresas que ya estaban en México, y una segunda ola sería la capacidad que tengamos de atraer nuevas empresas, nuevos sectores, nuevos procesos productivos al país. Los datos de inversión no muestran que esté llegando inversión nueva. Aquí lo pueden ver del lado derecho, la composición de las inversiones. La mayor parte es reinversión de utilidades de las empresas que ya estaban en el país, aumentan la capacidad, es algo muy bueno, el dinero se queda en México, pero los datos no parecen mostrar que esté habiendo un crecimiento importante de nuevas empresas instalándose en México. Y es que un punto también que debemos atender y reconocer son las desventajas estructurales que tenemos. La infraestructura energética, la capacidad de producir energía limpia, suficiente, el tema del agua, y también restricciones, rigideces en materia de infraestructura, puertos, carreteras, etcétera, para impulsar una inversión mayor. Una oportunidad que tenemos muy relevante es no solo traer más inversiones a México por toda esta coyuntura internacional, sino que sean mejores inversiones, o inversiones que permitan dejar en el país un valor agregado mucho más elevado. Estos son datos de la Secretaría de Economía. Economía calcula que alrededor del 20% de lo que exportamos es de origen mexicano, desde el inicio de la cadena de producción es mexicano. Es decir, importamos, ensamblamos y mandamos para afuera, pero muy poco se queda en las cadenas productivas de México. El traer inversiones que permitan dejar más valor en las empresas mexicanas es una oportunidad también muy importante de desarrollo. Resumiendo, ¿cuál es el entorno actual? Las principales debilidades, digamos, y amenazas para la economía de México hoy. Bueno, el crecimiento económico abajo del potencial es una barrera estructural que tenemos que romper. La incertidumbre jurídica y las reformas constitucionales que disminuyen la inversión, la política fiscal en deterioro, y qué va a pasar con Pemex, que es una elevadísima carga fiscal para el gobierno. La inseguridad y el crimen organizado, ustedes lo viven en los centros empresariales en diferentes partes del país, la dificultad para transportar mercancías, para operar, para vivir la vida cotidiana, el crecimiento en inseguridad, saturación logística, la falta de energía suficiente y limpia. Por supuesto, la destrucción de instituciones y la pérdida de capital humano en el sector público también afecta. Y del lado internacional, una amenaza que tenemos son posibles diferencias con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Ayer la presidenta informó que habló con Trump, parece que fue una conversación positiva, las cosas comienzan bien, pero está el riesgo latente, ¿no?, de la vinculación con Estados Unidos. Otro tema que yo creo que va a estar cada vez más presente es cómo gestionar la relación con China. Está llegando inversión a México, no está en los datos, pero se ve más presencia de empresas chinas en el país, y cómo se va a gestionar eso en la renegociación del tratado y la vinculación con Estados Unidos. La pérdida del grado de inversión podría llegar a ese extremo y afectaría mucho. Conflictos geopolíticos, otros conflictos del mundo que puedan afectar a México. Y el tema de la migración, ¿qué va a pasar si realmente hay un retorno masivo de migrantes a México? Siguen llegando, ¿cómo se va a manejar eso? Son los retos más importantes. Quisiera también mencionar, viendo hacia el largo plazo, el Premio Nobel de Economía se otorgó recientemente, y se lo dieron a 3 profesores, 3 economistas, que ellos lo que plantean es un análisis de por qué fracasan los países o qué causa el progreso de las naciones. Hace un análisis muy detallado
se van a la historia, analizan desde el Imperio Romano, analizan las culturas precolombinas, hacen un análisis muy detallado de México, y lo que ellos concluyen es que aquellos países que han logrado progresar más, el secreto está en la calidad de las instituciones, que tengan instituciones tanto económicas como políticas, que sean inclusivas. Eso significa que la gente tenga el poder de decidir y que también el beneficio económico se desborde masivamente. Y los países que no han avanzado o han avanzado menos son aquellos que no han logrado liberarse de instituciones que ellos llaman extractivas. Y el gran riesgo que tenemos ahora es que las reformas constitucionales, principalmente la del Poder Judicial, la de órganos autónomos, son reformas profundamente extractivas que le quitan el poder a las personas para decidir sobre nuestro propio futuro, lo concentran en un pequeño grupo de políticos, ¿no?, que creen que tienen la verdad absoluta, y esto nos va a terminar impactando en el largo plazo sin duda alguna. Ahora, para cerrar con un tono más positivo, México es una gran economía, somos una economía abierta, como decía, una potencia industrial, tenemos la frontera con el principal mercado, somos también un país que hoy mantiene el grado de inversión. Es un beneficio que otros países como Brasil, por ejemplo, no tienen. Nos sale más barato la capacidad para endeudarnos a las empresas, al gobierno. Banco Central independiente, fundamental que eso se mantenga. Los sueldos competitivos y la edad de la población joven que permiten también seguir apoyando el crecimiento. Un importante mercado interno, más de 130 millones de personas. El tema de la relocalización y todo el potencial que eso implica para México de atraer, como decía, más inversiones, pero mejores inversiones también, nuevos mercados internacionales, y también el potencial de desarrollar infraestructura, ¿no? Con esta propuesta de la nueva administración de la prosperidad compartida, yo creo que ahí hay importantes oportunidades para llevar a cabo inversiones en el desarrollo de la infraestructura de México. Bueno, yo aquí termino, muchas gracias y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Ángel García Lascurain, muy buena explicación de lo que está pasando. Alguna serie de preguntas que tenemos aquí que nos preocupa. Primero, tenemos el tema de la consolidación fiscal, es preocupante. Un dato rápido, el gobierno está, según los datos que nos presentaste, trae un déficit cercano al 6%, quiere decir que el gobierno emitió gasto adicional a sus ingresos de 6% adicional. Pues tú pensarías que ese gasto se va a actividad económica, pero estamos viendo que se fue nada más el 1,5%. Entonces hay ahí un desfase interesante. Entonces le preguntaríamos aquí al doctor Gerardo si cree que esta tendencia va a continuar, pudiéramos tener una recesión. ¿Qué hacemos como empresarios en este tema? Y otro tema que le preguntaría, aprovecho, es lo del tipo de cambio. Él fue subgobernador del Banco de México, conoce bien el manejo interno de la oferta monetaria y siempre hay la preocupación, ¿podrá el gobierno utilizar las reservas para financiar su gasto? Esa sería una de las preguntas y ahorita pasaríamos después a Ángel. Muchas gracias, Benito, por las preguntas que son, creo yo, que van al corazón de las preocupaciones que pueden tener el sector privado sobre la conducción económica del país. Quizá nada más, antes de empezar directamente a responder las preguntas, decir una cosa, porque a lo mejor lo que planteé sonó demasiado pesimista. Y creo que un poco como terminó Ángel, soy en algún sentido optimista, cautelosamente optimista diría, del futuro del país, porque creo que tenemos muchas ventajas en muchos sentidos para poder potencializar el crecimiento y desarrollo del país. Creo que hay algunos pilares fundamentales de la situación económica del país, que son, por ejemplo, la independencia del Banco de México, que ha sido fundamental en lograr la estabilidad económica del país, que ha sido fundamental, por ejemplo, ahora para regresar la inflación que llegó a estar a niveles cercanos al 9%, lograr regresarla cerca del umbral que está planteando el Banco de México como su objetivo de 3 puntos porcentuales. Estamos ya en esa ruta y creo que eso es un factor importante. El régimen de tipo de cambio flexible es un factor que también nos ayuda mucho porque nos ayuda a amortiguar choques externos que puede sufrir el país. Es un factor fundamental. Creo que hasta cierto punto el hecho de que seamos comparativamente con otros países que hayamos tenido
responsabilidad fiscal, a pesar de lo que dije antes, comparado con otros países, insisto, y por eso es que nosotros tenemos el grado de inversión, efectivamente, como lo mencionó Ángel. Todo eso nos ayuda hacia adelante. Entonces, un poco para responder ahora sí directamente las preguntas que planteaba Benito. No creo que haya ninguna posibilidad, ninguna preocupación que debamos tener sobre el potencial uso de las reservas por parte del gobierno para financiar su gasto. Primero, porque eso es, como dije antes, uno de los pilares de la estabilidad económica del país, la independencia del Banco de México, porque tomar las reservas sería violar esa autonomía y yo creo que no hay condiciones para eso, no ha habido ninguna señal en esa dirección. Entonces creo que ese es yo diría un rumor que se generó de manera un tanto irresponsable, pensar que eso pudiera ocurrir. Yo creo que no ha habido ninguna señal en esa dirección y mi experiencia en el propio Banco de México, lo puedo decir, es de una independencia total en las decisiones y creo que cuando hubo en algún momento situaciones que podían amenazar la independencia y autonomía del Banco de México, hubo actores que salieron en defensa de la autonomía y creo que eso es, insisto, un pilar de la estabilidad del país. No creo que esté en riesgo, no creo que debamos hacer caso, digamos, de ese tipo de especulaciones que no creo que tengan ningún sustento. Eso por un lado. Por el tema, el otro tema del tipo de cambio, pues como dije antes, otra cosa fundamental es el régimen flexible. Eso permite que fluctúe, que en algún contexto, cuando hubo exceso de divisas que entraban al país, fue lo que generó la apreciación del tipo de cambio hasta 16.30 llegamos a tener, y que ahora pues empieza a revertirse como resultado de una serie de factores domésticos y externos que están aumentando la incertidumbre también en el país, ¿no? Eso, el tipo de cambio se ajusta, responde a esto, no es algo que debamos preocuparnos, creo yo, es algo que está diseñado justamente para absorber estos choques positivos y negativos, y en ese sentido, pues nada más creo que vale la pena recordar que lo que sí no hemos tenido son cambios extremadamente abruptos en el tipo de cambio. Vale decir que hoy tenemos un tipo de cambio que, aunque es más alto que el que teníamos hace unos meses, es todavía un tipo de cambio muy similar al que, por ejemplo, se tenía al inicio de la administración del presidente López Obrador. O sea, no ha habido en ese sentido una depreciación importante y creo que en ese sentido el régimen sigue siendo coadyuvando, digamos, el régimen flexible, coadyuvando a la estabilidad económica del país, ¿no? Entonces, para resumir, no creo que debamos preocuparnos por la volatilidad que estamos observando, es natural. No creo que debamos preocuparnos por las reservas del Banco de México. Estas se han fortalecido incluso en los últimos años y creo que eso seguirá así. No creo que haya ningún riesgo en que la presión fiscal que pueda tener el gobierno los lleve a tomar una decisión de esa naturaleza. No ha habido ninguna señal en esa dirección. Entonces, no hay riesgos en esos dos pilares fundamentales, me parece, de la estabilidad macroeconómica del país. Aquí quisiera agregar a lo que dice el doctor Esquivel. Nosotros tenemos, como economistas, el análisis de que cuando hay un déficit muy elevado y hay impresión de billetes, se devalúan las monedas. Entonces dicen, México subió al 6%, qué bárbaro, es una locura, entonces tiene que devaluarse. Pero hay que compararlo contra el dólar. Estados Unidos llegó a tener un déficit del 12% hace un par de años. Ahorita se supone que va a ser 7, 8%. Entonces el que se debería estar devaluando es el dólar y no el peso. Entonces, el hecho de tener un tipo de cambio flexible te permite, en cuestión de minutos, entender dónde están las presiones. Ustedes pudieron ver cómo salió el candidato del presidente, quién ganó, si se hizo la reforma judicial. El mercado es extremadamente fuerte. La otra cosa, cerca del 80%, 90% de las operaciones del peso se hacen no en México, se hacen en el extranjero, no tocan el país. Entonces la situación es muy diferente, entonces hay que adaptar nuestras empresas a esa nueva mecánica. Ahora, la tasa de interés es otro elemento que te asegura que el tipo de cambio, eso no nos gusta, que es una tasa de interés elevada. Entonces le preguntaría a don Ángel García un poquito sus comentarios, ¿cómo le hacemos para crecer en este entorno como empresas? ¿Qué nos recomiendas que podríamos estar haciendo? Gracias, Benito. Bueno, en la coyuntura actual que platicábamos, donde las finanzas públicas están comprometidas, donde el gobierno no tiene la posibilidad de impulsar el crecimiento por la ruta de la inversión del gasto, el mayor crecimiento económico de México depende fundamentalmente de la inversión de las empresas.
Aumentar la inversión en el desarrollo de infraestructura, en el aumento de capacidad productiva, es, creo yo, en la coyuntura actual que estamos viviendo, el motor principal para elevar el crecimiento. Y un segundo sería pues mantener y aumentar el acceso al mercado de Estados Unidos, recibir estas inversiones de mejor calidad, de mayor cantidad y preservar el acceso al mercado americano y en la medida de lo posible aumentar nuestra participación allá. Por la ruta de la inversión productiva, en el crecimiento de infraestructura, en el aumento de capacidad y por la vía de las exportaciones. El país está dependiendo para crecer más de la inversión de las empresas, que requerimos pues un entorno estable, ¿no? Un entorno de certidumbre en el marco político y jurídico. Parece que eso es el punto central ahora desde la perspectiva de crecimiento económico, dar las garantías necesarias para la inversión privada. Nosotros somos empresarios, sabemos que tenemos que trabajar en un ambiente de incertidumbre. Si fuera certidumbre, pues no seríamos empresarios, ¿no? Seríamos tomadores de renta, una cosa así. Estamos acostumbrados y el país es fuerte, tiene características fuertes, hay situaciones de incertidumbre que tenemos que tomar decisiones a veces drásticas. Continúo con esta línea, cambio mi negocio, pongo empresa en otros lados, etcétera. Esta es la idea. Entonces yo le preguntaría al doctor Gerardo qué opinión, que nos diera un mensaje final sobre qué podríamos estar pensando nosotros y también posteriormente a Ángel. Sí, a ver, yo terminaría nada más reforzando el mensaje que dije en mi participación anterior, de que dentro de todo esto, y a pesar de que puede haber un panorama de incertidumbre, como ya se mencionó, hay aún así grandes oportunidades para el crecimiento y desarrollo del país, ¿no? El país está en una situación internacional bastante favorable, en un entorno internacional que a pesar de todo, a pesar de la elección de Trump, seguimos teniendo ventajas importantes por nuestra localización geográfica, por los tratados comerciales que tenemos con distintos países, por la estabilidad económica, política y social que tenemos a pesar de todo, lo que escuchamos y discutimos todos los días. Hay, comparativamente hablando, si ustedes piensan cómo es América Latina respecto al resto del mundo, es una región que tiene ese potencial de crecimiento y que puede beneficiarse de los patrones de relocalización de actividades que estamos viviendo en el mundo y que posiblemente se van a acentuar con la elección del presidente Donald Trump. Y aquí sí, de nuevo, el gran beneficiario potencial es México. Y aquí cabe esperar, digamos, ser optimistas en las decisiones tanto del lado de la política pública como también del lado que le corresponde al sector privado de responder positivamente a esto, ¿no? Yo creo que algunas señales que han ocurrido recientemente por el lado de la política pública no son necesariamente favorables, más bien quizá lo contrario, pero existen muchos otros factores que garantizan la estabilidad económica del país, como ya lo dije, ¿no? Y en la medida en la que eso siga estando presente, creo yo que tampoco tenemos que ser excesivamente catastrofistas, ¿no? A veces me parece escuchar visiones muy catastrofistas del país y yo creo que no, yo creo que hay aumentos en la incertidumbre, como dijo Benito, ustedes están acostumbrados a trabajar en ese contexto y yo creo que hay factores positivos que son un contrapeso a esto otro. El hecho que, insisto, el país tiene grado de inversión comparado con otros países de América Latina que no lo tienen, el país tiene una posición geográfica privilegiada, el país tiene acuerdos comerciales con otros países y regiones del mundo, en fin, tenemos una serie de condiciones que creo que dentro de todo nos van a permitir seguir creciendo. Lo que hay que hacer es lo que decía Ángel, fortalecer las capacidades de crecimiento del país para poder salir de esta trampa, digamos, de bajo crecimiento en la que hemos estado en 4 décadas, pero creo yo que el escenario internacional, si para alguien es favorable, es para nosotros. Y en ese sentido, lo que espero es que estemos a la altura, el sector público y el sector privado, de poder capitalizar este escenario tan positivo que creo que hoy en día tenemos y no desaprovecharlo, porque eso sí sería, me parece, una pena que en un contexto tan favorable no pudiéramos potencializar el crecimiento del país, ¿no? Pero creo que existen las oportunidades y ustedes como empresarios creo que tendrán también su parte de decisiones importantes que tomar para poder aprovechar estas oportunidades hacia adelante. Con eso terminaría. Muchas gracias. Yo quisiera cerrar también con un enfoque positivo. México es un gran país,
hay que tener esperanza, hay que ver hacia adelante. Ya estamos en la realidad en la que nos encontramos y tenemos que ver hacia el frente y construir sobre donde estamos. El tema de la inversión privada como el principal detonador del crecimiento económico me parece fundamental. Está en las manos de los empresarios impulsar ese crecimiento y me parece que Coparmex debe ser un actor central, no solamente impulsar el desarrollo político, las libertades de México desde una perspectiva jurídica, política, tenemos también la responsabilidad como Coparmex de impulsar el crecimiento económico por la vía de la inversión, persiguiendo, impulsando garantías jurídicas, garantías sólidas para el crecimiento de la inversión privada. Entonces, creo que tenemos que verlo de manera positiva y organizarnos para hacer esa defensa en lo que viene hacia adelante. Yo nada más mandaría un mensaje debido a mi trabajo, a mis clientes que tengo en Europa, varios, y me sorprende cuando estoy allá cómo se ve desde allá a México. Me dicen, no, es que México, los problemas que tenemos, la incertidumbre, la cosa judicial. Y me dice un agente de allá, un cliente, me dice, ¿no te has dado cuenta que de Kiev, en Ucrania, a Berlín es la misma distancia que hay de Monterrey a Mazatlán? Cuando ves eso, te da escalofríos. Ellos tienen que trabajar en ese entorno y ven a México, esos son problemas, se hace así y así y así. Entonces, ahí hay una visión diferente por los riesgos que tienen allá y ellos están preocupados con la de Trump, que se deje de apoyar a la OTAN. Entonces, es lo ves diferente desde allá. Entonces, sí tenemos problemas, sí hay graves. Coparmex ha sido líder en orientar un faro de dónde está la solución y yo pienso en lo personal que la solución es que aumente la inversión privada, la inversión productiva, y eso es lo que al final va a permitir avanzar a este país. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Ángel, muchas gracias Gerardo, excelentes presentaciones. Un aplauso para ellos. Agradecemos a nuestros ponentes y moderador. Ahora le pedimos a Lidia Nava, vicepresidente de Desarrollo Inclusivo, pasa al escenario a entregar un reconocimiento a nuestros ponentes. Este reconocimiento simboliza nuestro profundo reconocimiento por su compromiso y experiencia compartida. Les recordamos escanear el código QR para contestar la encuesta de satisfacción.